buenos días. Bienvenidos a un nuevo teórico de la Cátedra de Antropología Biológica 1. Hoy vamos a abordar un tema particular de la antropología biológica, que es la evaluación de la composición corporal. Vamos a ver en el teórico cómo se originó, qué formas de evaluación se utilizaron más frecuentemente y el porqué de la importancia de estas evaluaciones. Una cuestión importante es que el estudio de la composición corporal, además de ser una serie de técnicas, es un cuerpo de conocimiento que nos sirve de nexo para relacionar temáticas como el crecimiento y desarrollo, el estado nutricional y el envejecimiento, que es un teórico que vamos a ver a posteriori. También es un tema central para comprender el fenómeno de la variabilidad humana a lo largo de la ontogenia. Este tema lo vimos ya desde el primer teórico y es un tema central en la antropología biológica. Así que bueno, pasemos entonces al contenido del teórico. Hemos visto en teóricos anteriores cómo se puede abordar el análisis del estado nutricional desde una perspectiva antropométrica. Estas técnicas son simples y económicas, por lo cual son muy utilizadas en medicina y en antropología. Ya hemos dicho que la nutrición es un factor ambiental y que resulta ser indispensable para el normal crecimiento y desarrollo de los organismos. Desde el aspecto del fenotipo, una nutrición inadecuada impide el logro del potencial genético del organismo, de tal manera que el fenotipo mostrará estas deficiencias. Recordemos también que los estresores ambientales, como lo es la deficiencia nutricional, se expresan a través de vías como el sistema nervioso y el sistema endocrino, afectando los órganos efectores del crecimiento. Ante un ambiente nutricionalmente hostil, la nutrición puede ser inadecuada tanto por exceso como por defecto, lo que implica un desequilibrio entre el consumo y el gasto energético. A esto lo llamamos genéricamente como malnutrición, la cual puede expresarse en un crecimiento afectado. Hemos visto que la forma adecuada de indagación sobre esta problemática es la de una evaluación desde una perspectiva nutricional. Recordemos que la evaluación nutricional la realizamos a partir de indicadores como el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. También utilizamos el índice de masa corporal. Cuando en un ambiente se dan características hostiles y o nutricionalmente anómalas, estos indicadores nos expresan la situación nutricional de individuos y poblaciones, dando cuenta de la existencia de algún tipo de malnutrición que afecte tanto el crecimiento en talla como el peso o el desarrollo normal. Hasta ahora habíamos visto los indicadores que nos permiten hacer evaluaciones sobre el estado nutricional general y el crecimiento, pero nada nos dicen sobre otros aspectos de la nutrición, como por ejemplo la afectación de componentes corporales como los diferentes tejidos y los minerales, entre otros. Ahora pasaremos a ver cómo se pueden realizar análisis más profundos que den cuenta de estos aspectos. Veamos un poco más detalladamente los diferentes indicadores relacionados con el estado nutricional. Respecto a estos indicadores hay índices que describen dimensiones corporales, hay índices que describen la proporcionalidad corporal y hay índices que describen la composición corporal. Respecto de los índices que describen las dimensiones corporales, las variables utilizadas son el peso, la talla y la edad. Vimos que el peso para la talla es específico para el diagnóstico de desnutrición aguda. El peso para la edad se utiliza para diagnosticar y cuantificar desnutrición aguda global. Y la talla para la edad es el indicador que se emplea para el diagnóstico de desnutrición crónica o retardo del crecimiento. Por otro lado tenemos los índices que describen la proporcionalidad corporal. Estos índices relacionan el peso con la talla y la talla con la talla sentado. Y los más utilizados son el índice córmico y el índice de masa corporal. El índice córmico, por ejemplo, relaciona la talla con la talla sentado. La talla sentado se divide por la estatura total y se multiplica por 100. Es un indicador de la proporción entre el tronco del cuerpo y los miembros inferiores. Permite determinar si hubo acortamiento de los miembros inferiores. Cuando se detecta acortamiento, este es un indicador de exposición a un ambiente hostil o desventajoso.
En lo que respecta al índice de masa corporal, recordemos que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de la talla. Este índice nos permite saber si la persona se encuentra con algún exceso o defecto de su peso respecto de su talla. Si se encuentra con exceso de peso, por ejemplo, con un sobrepeso, no es posible saber cuánto contribuye el tejido muscular o el tejido graso a ese exceso. En la situación de bajo peso también es importante conocer qué tejidos se encuentran más afectados. Ante una situación de exceso de peso, el índice de masa corporal nos da una idea general del aumento de la grasa corporal. Pero cuando queremos comprender un poco más detalladamente la composición corporal, el índice de masa corporal tiene las siguientes limitaciones. No señala si el exceso de peso se debe a grasa, músculo o componente óseo. No tiene en cuenta la proporcionalidad ni la distribución de los depósitos de grasa, los cuales pueden variar en los diferentes grupos humanos por diferentes circunstancias. Profundizar en estos aspectos de la composición corporal es importante. Existen muchas enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición que son en la actualidad la principal causa de discapacidad y muerte. Los cambios en los patrones de alimentación y de actividad física se relacionan con la obesidad, la diabetes, el desarrollo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares y cáncer. Estos patrones de alimentación y actividad física se expresan en una distribución diferencial de los depósitos de grasa. Esto hace que la composición corporal sea un tema de interés en varias disciplinas, como las biomédicas, el deporte y la antropología. Entonces, cuando resulta necesario, se puede profundizar el análisis del estado nutricional a partir de indicadores de composición corporal. La primera pregunta que nos acerca al tema de la composición corporal se refiere a saber de qué está hecho el cuerpo humano. Veremos que el estudio de la composición corporal es relativamente nuevo, aunque desde la antigüedad ya se conjeturaba con la composición del cuerpo. Los primeros conceptos sobre composición corporal datan de 400 años antes de Cristo en Grecia. Los helenos transformaron su pensamiento y superaron el origen mitológico, y comenzaron a asumir que el cuerpo humano y los seres vivos estaban formados por 4 elementos fundamentales del cosmos, que eran el fuego, la tierra, el agua y el aire. Hipócrates creía que el cuerpo estaba formado por 4 constituyentes, que eran la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. De acuerdo con Galeno, Hipócrates utilizó los 4 elementos cuando describió el cuerpo humano, asociándolos con 4 humores. La bilis amarilla relacionada con el fuego, la bilis negra o melancolía relacionada con la tierra, la flema o pituitaria relacionada con el agua y la sangre relacionada con el aire. La teoría expresa que el cuerpo humano se compone de estas 4 sustancias básicas y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o un déficit de alguno de estos 4 líquidos o humores. La teoría humoral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los médicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. Y es por esto que decíamos que el interés por indagar los diversos aspectos de la composición corporal desde una perspectiva científica moderna es relativamente tardío, ya que comienza a mediados del siglo XIX y no hay antecedentes previos. Quizás uno de los pioneros es Justus von Liebig, que describió que el cuerpo contenía muchas de las sustancias presentes en los alimentos y que los fluidos corporales contenían más sodio y menos potasio que los tejidos. Por su parte, por esa misma época, específicamente en 1857, Albert von Betholz, un fisiólogo alemán, descubrió que el crecimiento de los animales iba acompañado de una disminución del contenido de agua y un aumento del contenido de cenizas. Asociado al mercado de carne vacuna en expansión, otros autores fueron dando cuenta de los cambios de las proporciones entre grasa y carne en animales criados para el mercado.
Se describió en tal sentido que la proporción de agua corporal variaba inversamente con el contenido de la grasa. De aquí que los estudios utilicen el concepto de masa magra separándola de la masa grasa cuando se realizan los estudios de composición corporal. A partir de estos hallazgos comenzaron los estudios para analizar la composición corporal en humanos, como los estudios de Bischoff, quien en 1863 analizó el contenido de agua en varios cadáveres humanos adultos. A partir de fines del siglo XIX, muchas disciplinas comenzaron a investigar de qué estaba compuesto el cuerpo humano. Es así que la composición corporal incluye muchos niveles de análisis, como el atómico, el biomolecular, el celular y el tisular. A esto se debe incluir, además, un nivel global o integral. Un aspecto importante del nivel atómico es que de los 98 elementos químicos que actualmente se consideran naturales, solo una parte se encuentra en el organismo humano. Una docena de ellos en proporciones más destacadas y otra docena en una muy baja proporción, por lo que se los denomina oligoelementos. Desde el punto de vista atómico, los elementos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son los más abundantes en el cuerpo humano. Aunque en diferentes proporciones, estos se encuentran en todos los líquidos, todos los tejidos y son parte de la composición de las proteínas. Sin embargo, a pesar de encontrarse en muy baja cantidad, los oligoelementos resultan indispensables para la vida, ya que son necesarios para el desarrollo normal del metabolismo. Sin ellos no podrían darse la mayor parte de las funciones celulares. Bueno, diremos que esta es una forma de saber de qué está compuesto el ser humano. Es una simplificación que nos permite entender una parte de la complejidad del organismo. Por supuesto que nadie cree que si colocamos los elementos químicos en proporciones adecuadas en una cubeta y la revolvemos un buen rato, saldrá de ahí arrastrándose un organismo. Es importante el orden en el que están dispuestos estos elementos, la forma en que están organizados. El siguiente nivel incluye una parte de esa organización de los elementos y es el nivel de análisis biomolecular. En el organismo los átomos se encuentran conformando moléculas, que en química están consideradas como una agrupación definida y ordenada de átomos que constituyen la porción más pequeña de una sustancia pura y que conserva todas sus propiedades. Existe una gran cantidad de moléculas diferentes en el organismo. Generalmente se las agrupa por tener características similares. Seguramente escucharon de moléculas como los lípidos, proteínas, glúcidos, también llamados hidratos de carbono, o las moléculas responsables de la información genética y su expresión, como los ácidos nucleicos. Todas estas moléculas son diferentes no solo por sus propiedades físicas, como por ejemplo si son solubles o no en agua, sino por sus propiedades biológicas. Los lípidos, por ejemplo, son básicos en la constitución de las membranas celulares. También hay hormonas lipídicas, y son fundamentales en el metabolismo porque son una importante fuente de energía. Las proteínas, por otro lado, conforman gran parte de las estructuras biológicas y son fundamentales para el metabolismo celular, ya que constituyen las enzimas. A pesar de tener funciones tan diferentes, todas estas moléculas están constituidas por unas pocas variedades de átomos. Los lípidos y los glúcidos, por ejemplo, están básicamente constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque los glúcidos poseen más oxígeno que los lípidos. Las proteínas, además de estos átomos, contienen en una parte importante de su estructura átomos de nitrógeno, ya que están conformadas por aminoácidos. Sin embargo, en los organismos vivos estas moléculas no están sueltas. La base fundamental de la constitución de los organismos vivos está en las células. Todo lo que ocurre en los organismos proviene de ellas. Este es el primer escalón en la complejidad de los organismos vivos. Las células no solo se autoconstituyen, sino que además construyen su entorno, por lo que hay sólidos y líquidos extracelulares derivados de las mismas. Las células con los sólidos y líquidos extracelulares conforman tejidos en los seres vivos. Y la constitución de tejidos es la base estructural de los órganos y de los sistemas. Cuando hablamos de tejidos, hablamos en principio de 4 tipos básicos. El tejido epitelial, que recubre las superficies del cuerpo tanto externas como internas.
El tejido conectivo, cuya función principal es unir y soportar a otros tejidos del cuerpo. El tejido muscular, que se ha especializado al máximo para conseguir un correcto funcionamiento mecánico a partir de la energía química mediante proteínas contráctiles. Y el tejido nervioso, cuya función es percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos, térmicos, y traducirlos a señales eléctricas para su conducción. Sin embargo, como pueden ver, cada uno de estos tipos básicos de tejidos se dividen en subtipos, y dentro de cada subtipo puede existir más de una clase de células especializadas. Por último, el nivel global o integral de la composición corporal no es resultado de fraccionamiento del cuerpo, pero sí de la evaluación de sus propiedades como la talla, el índice de masa corporal, la superficie corporal y la densidad corporal. Los métodos integrales utilizados para evaluar la composición corporal consideran al cuerpo humano dividido en compartimientos. El modelo utilizado tradicionalmente es el que corresponde a un nivel de modelo bicompartimental, en el que el organismo humano está compuesto por masa grasa y un tejido residual, el cual es denominado también como masa libre de grasa. Sin embargo, la composición del compartimiento denominado masa libre de grasa es compleja y ha dado lugar al surgimiento de otro tipo de modelos llamados multicompartimentales. Estos modelos son de 3, 4 o 5 componentes. Cuanto más componentes, son más detallados y dan cuenta de la masa mineral, el agua corporal total y la masa residual, entre otras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras más componentes se incluyan en el modelo, mayor será la probabilidad de error al calcular cada componente. Bueno, y acá entonces surge otra vez una pregunta. ¿Cómo hacemos para evaluar la composición corporal? Recordemos que hasta finales del siglo XIX y el inicio del siglo XX, el análisis de la composición corporal era llevado a cabo a través de la disección de cadáveres, que actualmente es considerada el único método directo de evaluación de la composición corporal. Pero en la actualidad existen muchos más tipos de métodos de análisis de la composición corporal, los cuales son divididos en 3 tipos: el directo, los indirectos y los doblemente indirectos. El método directo ya lo mencionamos y por más que cuente con una excelente fiabilidad, su aplicación se limita a casos excepcionales. La importancia del método directo radica en que se puede analizar por separado todos y cada uno de los elementos que integran el organismo humano. Es por eso que es el método más completo hasta la fecha. Ninguno de los métodos para evaluar la composición corporal lo pueden hacer de manera directa en el sujeto vivo, por lo que las mediciones se realizan por inferencias a partir de medir propiedades corporales. De ahí que todas las técnicas en la práctica presenten error. A mediados del siglo XX surgieron los métodos que son denominados como indirectos, los cuales realizan un análisis de la composición corporal in vivo. Los más conocidos son el pesaje hidrostático, la tomografía computada, la resonancia magnética y la dilución de solutos isotópicos. A pesar de tener alta fiabilidad, los métodos indirectos son poco accesibles, limitados, difíciles de implementar en campo y con alto costo financiero. El modelo de pesaje hidrostático, que es el método para determinar la composición corporal en términos de masa magra y masa grasa, mide la densidad corporal total de una persona utilizando el principio de desplazamiento de Arquímedes. Con el pesaje hidrostático se puede determinar el porcentaje de grasa corporal de una persona porque la densidad de la masa grasa y la masa libre de grasa son constantes. El tejido magro, como el hueso y el músculo, es más denso que el agua y el tejido graso es menos denso que el agua. Básicamente el músculo se hunde y la grasa flota. Por lo tanto, una persona con más grasa corporal pesará menos debajo del agua y será más flotante, y alguien con más músculo será más pesado bajo el agua. Para realizar el pesaje bajo el agua, una persona se pesa primero en tierra firme. A continuación, la persona se mete en un tanque de agua mientras está sentado en una balanza especial.
y se le pide que expulse todo el aire de sus pulmones y permanezca inmóvil mientras se mide su peso. Este procedimiento se repite 3 veces y se promedia. Luego se usa un cálculo especial para determinar el peso magro y el peso de la grasa y determinar el porcentaje de grasa corporal de esa persona. Este método de análisis de la composición corporal se considera muy preciso y se utiliza para juzgar a todos los otros métodos en su precisión. Las técnicas de imagen como la tomografía computarizada y la resonancia magnética también se consideran métodos muy precisos para la cuantificación de la composición corporal, sobre todo a nivel de los tejidos. Sin embargo, la aplicabilidad de la tomografía computarizada es limitada ya que se basa en rayos X y las dosis de radiación para el análisis de la composición de todo el cuerpo es demasiada, es sustancial. La resonancia magnética, en contraste con la tomografía computarizada, no usa radiación y se basa en la interacción entre átomos y moléculas en el campo magnético producido por el dispositivo de resonancia magnética. Una desventaja de la resonancia magnética es que esta técnica lleva mucho tiempo y es costosa, por lo tanto, su disponibilidad se limita a instalaciones de investigación especializadas. La técnica de dilución de isótopos es un método para medir el agua corporal total y el fluido extracelular. El principio básico de esta técnica es que la adición de cantidades conocidas del marcador que se administra por vía oral o intravenosa se distribuye equitativamente en el agua y no se altera durante la prueba. Los trazadores más utilizados son el deuterio, que es un isótopo estable del hidrógeno, y el agua marcada con oxígeno 18. La precisión de la técnica para cualquiera de los trazadores es muy buena, ya que en líneas generales tiene un error aproximado del 1%. Por otro lado, habíamos dicho que también están los métodos que algunos autores clasifican como doblemente indirectos, como la antropometría, la bioimpedancia y la interactancia. Todos ellos son métodos analíticos que se basan en diferentes fundamentos en los cuales hay que realizar cálculos a partir de las mediciones que se realizan. Los métodos antropométricos se basan principalmente en la medición de los pliegues de la grasa subcutánea y algunos perímetros. Esto ya lo vimos cuando explicamos técnicas antropométricas. Por otro lado, el análisis de la bioimpedancia eléctrica se basa en la resistencia de los componentes del cuerpo al paso de una corriente eléctrica, considerando que la impedancia es baja en los tejidos magros que se componen principalmente de fluidos y electrolitos intracelulares, mientras que es alta en el tejido graso y es proporcional al agua total corporal. Por otra parte, la interactancia de infrarrojos es un método de análisis de la composición corporal que parte de la cantidad de luz que absorben los diferentes tejidos del cuerpo con una longitud de onda cercana al infrarrojo. Esta técnica comenzó a desarrollarse en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para investigaciones en la industria alimentaria, midiendo el componente orgánico de los alimentos y usando distintas longitudes de onda. Más adelante, en 1984, el mismo departamento comenzó a probar la técnica específicamente en humanos. Nosotros profundizaremos un poco más en los métodos antropométricos, los cuales tienen ciertas virtudes que los hacen compatibles con estudios poblacionales, de gran interés para la antropología. Entre las principales virtudes se encuentran su fácil implementación, su fácil relevamiento, es un método no invasivo, es económico, puede ser implementado en diversos contextos y además en un gran número de individuos. Bueno, volvemos entonces a una imagen que quedó en el camino. Habíamos dicho que desde las técnicas antropométricas podíamos agrupar 3 tipos de índices. Los que describen dimensiones corporales, los que describen la proporcionalidad corporal y los índices que describen la composición corporal. Es hora entonces de profundizar en los índices antropométricos que describen la composición corporal. Recordemos de teóricos anteriores que la antropometría consiste en la evaluación de las diferentes dimensiones corporales y en la composición global del cuerpo, siendo utilizada para diagnosticar el estado nutricional de poblaciones e individuos. Algunas de estas técnicas basadas en mediciones de pliegues cutáneos y perímetros permiten construir índices que dan cuenta de la composición corporal. Recordemos de otro teórico que los pliegues cutáneos se miden en milímetros y con calibres de precisión constante, y que los perímetros se miden en centímetros y con cinta métrica de precisión e inextensible.
Ya hemos visto las técnicas para realizar las mediciones de pliegues y perímetros. Lo que veremos ahora es cómo pueden interpretarse. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de la grasa corporal está en el tejido subcutáneo y que la distribución de grasa subcutánea no es uniforme. Es decir, hay regiones con más y otras con menos cantidad de grasa en diferentes partes del cuerpo. Es por esto que las medidas de pliegues cutáneos deben ser realizadas en diferentes partes del cuerpo. También es por esto que, dependiendo de qué estemos evaluando, seleccionaremos un set de pliegues y de perímetros específicos. El relevamiento de varios pliegues cutáneos nos permite averiguar dónde hay mayor acumulación de grasa cutánea en el cuerpo. Cuando hay acumulación de grasa en los miembros inferior y superior y en las nalgas, el patrón de acumulación se considera como periférico. La acumulación diferencial de grasa en la espalda, tronco y abdomen es un patrón centralizado. Este último ha sido reportado en múltiples investigaciones como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas como las dislipemias, la diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Una forma sencilla de evaluar el patrón de distribución de grasa es mediante el índice de Sestri, donde se utilizan los pliegues tricipital y subescapular medidos en milímetros. Para obtener el índice, al valor del pliegue subescapular se lo divide por el valor del pliegue tricipital. Un índice de Sestri mayor que 1 indica tendencia a la centralización y un índice igual o menor que 1 una distribución periférica. Otra de las características que interesan indagar desde la composición corporal es la relación entre grasa y músculo. Esto se puede realizar a partir de pliegues y perímetros de los miembros inferiores y superiores. Para ello debemos tener en cuenta qué estamos midiendo con cada uno de ellos. Si imaginamos un corte transversal de un miembro, en términos generales vamos a ver que está compuesto por una cobertura dérmica, por debajo hay músculos y en el centro hay hueso. Cuando medimos el perímetro del brazo, por ejemplo, tenemos una especie de circunferencia conteniendo los 3 elementos que mencionamos. Así se puede calcular el área total del brazo elevando el perímetro al cuadrado y dividiéndolo por 4pi. Recordemos que el área es una superficie, es decir, tiene 2 dimensiones. Ahora, cuando mido el pliegue cutáneo, estoy midiendo la capa superior en la circunferencia. Por lo tanto, si resto el pliegue cutáneo a la circunferencia, voy a tener el área que ocupa el músculo y el hueso. Finalmente, si al área total del brazo le resto el área que ocupa el músculo y el hueso, obtengo el área adiposa. Se debe tener en cuenta al menos 2 cosas. Primero, que estamos midiendo el músculo conjuntamente con el hueso, por lo cual el área muscular incluye al tejido óseo. Segundo, que pliegue, músculo y hueso pueden variar de acuerdo a la altura del miembro en donde se haga la medición, por lo que hay que estar bien entrenado en la toma y hay que hacerla siempre en el mismo lugar. Dicho esto, cabe aclarar que estos índices dan en forma aceptable las medidas de masa muscular y masa adiposa que hay en los miembros. Y es justo acá donde estas diferencias se hacen notables con el índice de masa corporal que mencionábamos anteriormente cuando evaluábamos adiposidad. Con estos indicadores podemos tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en términos nutricionales. En estos ejemplos puede verse que dependiendo de la carga muscular y de la nutrición, las relaciones entre grasa y músculo pueden ser muy diferentes. Un deportista con mucha carga muscular podría pasar como una persona con sobrepeso si no se tuviese en cuenta el área muscular y adiposa. Una persona con muy bajo peso, por otro lado, tendrá tanto el área adiposa como muscular reducidas. Y una persona con exceso de peso por una dieta con exceso de grasa y azúcares y una baja actividad física puede desarrollar exceso de materia grasa y al haber tener reducida el área muscular. Para saber en qué situación específica se encuentran las personas se han desarrollado referencias que permiten evaluar tanto el área muscular como el área adiposa. Es así que dependiendo de en qué percentil se encuentre la persona respecto de estos indicadores, podrá encontrarse dentro del rango de normalidad o tener exceso o déficit de tejido muscular o adiposo.
Ya hemos visto en teóricos anteriores cuál es el procedimiento para realizar la comparación entre los datos obtenidos y los valores de referencia de una tabla percentilar, por lo que no insistiremos en este tema. A principios de los años 80 se desarrollaron propuestas basadas en el modelo de 4 mediciones para calcular el porcentaje graso. Una de ellas es el cálculo del porcentaje graso de Faulkner, donde los 4 pliegues que se utilizan son el tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal. Es un procedimiento relativamente sencillo, ya que se realiza la sumatoria de estos 4 pliegues y el valor se ajusta a partir de 2 constantes. A esta información se la puede complementar con el cálculo de la masa muscular. Hay una fórmula para valorar el tejido muscular derivada de la disección de cadáveres que fue diseñada por el Dr. Martin en el año 1964. La fórmula es una de las pocas ecuaciones validadas con un método directo de estudio de cadáveres. En el año 1989, Martin y colaboradores modificaron la ecuación para que permita realizar predicciones de masa muscular. Para el cálculo se utilizan los valores de la talla, los perímetros del brazo, antebrazo y pierna y los pliegues cutáneos correspondientes a cada perímetro. En la ecuación se puede ver que cada valor de un perímetro se le resta el valor de su pliegue cutáneo correspondiente, se lo eleva al cuadrado y se multiplica por una constante. A la suma de estos resultados se los multiplica por la talla y se le resta otra constante. Existen muchas otras ecuaciones para hacer este cálculo. Algunas están ajustadas por sexo y por edad. Como siempre, la fórmula a utilizar va a depender de cuál sea el objetivo y la población de estudio. Muchos de estos modelos son utilizados en el deporte, ya que suele ser necesario conocer los componentes graso y muscular con bastante precisión. Esto brinda información que es utilizada para mejorar los entrenamientos y adecuar los protocolos de nutrición. Una cuestión de importancia a utilizar cualquier modelo de evaluación de composición corporal es tener en cuenta las fuentes de variabilidad de naturaleza biológica. Es decir, los componentes y su distribución pueden variar por razones nutricionales, de actividad física y de enfermedad. Todas estas son razones de naturaleza ambiental, pero hay predisposiciones biológicas de base que son la edad y el sexo que deben ser tenidas en cuenta. En lo que respecta a la edad, la composición corporal varía a lo largo de toda la ontogenia con algunos periodos de estabilidad. Durante la vida intrauterina, una vez que los tejidos se han diferenciado, se inicia una fase de crecimiento donde se acumula tejido adiposo, sobre todo en el último trimestre de gestación. Durante el periodo postnatal, la grasa corporal es mayor en las edades más tempranas y disminuye paulatinamente hasta el periodo prepuberal, donde en mujeres tiene un nuevo incremento temporal. En términos generales, a lo largo de la pubertad hay una disminución del tejido adiposo y un aumento notorio de la densidad mineral ósea y de la masa muscular. Ya durante la adultez la masa grasa tiende a aumentar, con notorias diferencias sexuales, ya que en las mujeres se presentan mayores porcentajes de tejido graso que en los hombres, quienes presentan el mayor incremento de masa muscular durante las primeras décadas de vida. El pico de masa muscular y de masa ósea se alcanza en la juventud, hacia los 25 y 30 años, y se mantiene relativamente estable hasta los 50 años. Sin embargo, a partir de esa edad hay una pérdida leve y progresiva de músculo que se hace especialmente intensa a partir de los 70 años de vida. Esto se debe principalmente a la progresiva disminución del número y el tamaño de las fibras musculares. Este proceso se conoce con el nombre de sarcopenia y contribuye de manera evidente a la pérdida de fuerza y actividad funcional en los ancianos. Superada la edad de 70 años, todos los tejidos comienzan a disminuir, por lo cual, a partir de esa edad, la pérdida de peso es considerada como un riesgo de enfermedad y muerte. La actividad física y la dieta adecuadas son fundamentales para disminuir la pérdida de masa muscular, disminuir el riesgo y sostener las capacidades funcionales durante el envejecimiento. En lo que respecta a las diferencias sexuales, varios estudios han demostrado que el dimorfismo sexual se manifiesta desde el nacimiento, viéndose en las niñas un menor peso corporal,
una menor masa magra y mayor adiposidad que en los niños. Durante la infancia y la niñez el dimorfismo sexual en tamaño corporal total, masa magra y adiposidad es muy reducido, pero se incrementa notoriamente desde el comienzo de la pubertad. Recordemos que las niñas entran en la pubertad más tempranamente que los niños, llegando a tener menor estatura final. Durante la pubertad comienza a ser evidente la diferencia sexual en la composición corporal. Las mujeres tienen una tendencia a la distribución adiposa que recibe el nombre de ginecoide. Sus características son una menor concentración de grasa en la zona abdominal y mayor en la cadera, los glúteos y los muslos. Se considera que este tipo de distribución, que anteriormente la denominamos como periférica, tiene menos riesgos para las enfermedades cardiovasculares. Los varones muestran tendencia a una distribución de tipo androide, con una mayor concentración de grasa en la zona abdominal, en la espalda y menor en otras partes del cuerpo. Este tipo de distribución, que llamamos anteriormente como centralizada, es la de mayor riesgo para las enfermedades del corazón, por estar la grasa más cerca de los órganos importantes como el corazón, hígado y riñones. Debido a las formas que adoptan estas distribuciones, a la distribución ginecoide se la asocia con una forma de pera y a la androide con una forma de manzana. Un aspecto de importancia que mencionamos brevemente es que la composición corporal varía por efecto ambiental. Recordemos de teóricos anteriores que un ambiente intrauterino adverso provoca cambios adaptativos metabólicos que tienen consecuencias a largo plazo. Esto se ha dado a llamar como hipótesis de Barker. Se considera que las desviaciones de los patrones normales de desarrollo de la composición corporal en los niños con retardo prenatal de crecimiento pueden programar a estos bebés para problemas de salud posteriores. Esto se manifiesta en el adulto como una acumulación centralizada de grasa, dislipemias y diabetes de tipo 2. El riesgo asociado al retardo prenatal de crecimiento puede ser reducido notoriamente con intervenciones que mejoren la calidad de la dieta y la actividad física. Por otro lado, y como ya hemos mencionado en teóricos anteriores, la malnutrición producto del consumo inadecuado de macronutrientes como un excesivo aporte de grasas, azúcares y harinas refinadas es otro de los factores que afectan la composición corporal. Uno de los factores de riesgo más conocidos en la modernidad es el sedentarismo, vinculado a los nuevos tipos de trabajo que se fueron desarrollando durante el siglo XX y que en nuestro siglo se han globalizado. El sedentarismo se ha asociado a sobrepeso, obesidad, dislipemias y enfermedades cardiovasculares. Es por esto que tiene gran importancia adquirir hábitos para la realización de deportes de esfuerzo. El estrés prolongado es también un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas y sobrepeso, ya que la acumulación de tejido graso se encuentra asociada a la actividad de hormonas como la grelina y el cortisol. Esta última hormona, el cortisol, también es llamada hormona del estrés y tiene la capacidad, entre otras cosas, de modificar el metabolismo de los lípidos. Existe entonces una gran cantidad de evidencia que indica que la composición corporal y la calidad de vida se encuentran asociadas. La actividad física reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y envejecimiento prematuro, ya que permite lograr la reducción del sobrepeso, reducción de la grasa corporal, incremento de la masa muscular, reducción del riesgo de enfermedades metabólicas como las dislipemias y la diabetes, mejoramiento de las funciones motrices y reducción del estrés. El análisis de la composición corporal es entonces una estrategia de importancia en antropología, medicina y deporte. En la antropología permite relacionar factores ambientales tales como la nutrición y la actividad física como fuentes de variabilidad. Permanentemente se siguen desarrollando métodos in vivo para su uso en la investigación de la composición corporal en el cuerpo humano. Muchos de estos avances tecnológicos deberían proporcionar una evaluación precisa en adultos y niños. Desde hace un par de décadas se está haciendo evidente que muchas enfermedades que se manifiestan en la edad adulta pueden tener su origen en la infancia. Por lo tanto, se puede esperar que un área de investigación adicional sobre el desarrollo de métodos se centre en los niños, especialmente en aplicaciones en estudios longitudinales.
Por otro lado, como veremos en próximos teóricos, la población adulta está envejeciendo debido a que un porcentaje cada vez mayor de personas está superando la esperanza de vida promedio de las generaciones pasadas. Para finalizar, quisiera solo expresar que cuando abordamos cuestiones físicas con técnicas específicas, no estamos haciendo reduccionismo mecanicista. Sabemos que todas las funciones corporales están reguladas, hay estructuras, mecanismos, transporte de sustancias, en definitiva hay complejidad. El análisis de la composición corporal parecería ser una fotografía de esa complejidad, y aunque sea tratada como una fotografía, nos compone una escena, un contexto, una trama de relaciones para analizar. El cuerpo finalmente no es más que la superficie visible de una compleja organización que permanentemente se hace y se deshace a sí misma. El abordaje entonces de la antropología biológica es un abordaje de la complejidad. Crecemos y nos desarrollamos en un ambiente bio-psico-sociocultural que indefectiblemente deja huellas en nuestros cuerpos. Bueno, hasta aquí llegamos con el teórico de hoy y espero que les haya servido. Aquí les dejo la bibliografía y recuerden que en aulas web se encuentra toda la bibliografía disponible para su lectura. Como siempre, les agradecemos por su paciencia y atención y nos veremos en próximos teóricos.